amor y enciende la reunión. Eres tú la razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada corazón. Tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu bondad. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Hola hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en una transmisión más para seguir estudiando la palabra del Señor, y hoy concluimos con el capítulo 3 de Filipenses. Así que acompáñenme en sus Biblias, hermanos, para terminar de estudiar este capítulo 3. Todavía no terminamos Filipenses, nos queda un capítulo más, pero hoy concluimos con el capítulo número 3. Así que vamos a comenzar. Para ello vamos a hacer nuestra declaración bíblica. Hermanos, si tenemos una Biblia a la mano, ya sea electrónica o física, la levantamos y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y nos guíes a ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy corresponde, hermanos, estudiar Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Así que acompáñenme a leer esta porción de la Escritura, que dice de la siguiente manera: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Hay cosas que caracterizan a una cultura, a un país, cosas características de una nación, como pueden ser rasgos físicos, modales, alimentación, formas de vestir, etc. Podemos saber de dónde viene una persona, de qué país o incluso de una región de nuestro propio país, por cómo habla, el acento que tiene, cómo se viste, las palabras que usa constantemente. Hay cosas que nos definen como ciudadanos de un país, y así como existen cosas que nos definen como ciudadanos de un país en particular, así también hay cosas que nos definen como ciudadanos del reino de los cielos. Y de eso va a hablar el apóstol Pablo aquí. Habla de la ciudadanía del reino de los cielos. Por eso el sermón de hoy se titula Ciudadanos del Reino. Porque somos ciudadanos del reino cuando creemos en el Señor. Venimos a formar parte de su reino celestial. Y Pablo en estos versículos hace dos contrastes entre los que siguen a Cristo, los que somos de Cristo, y los que son enemigos de la cruz, pero también muestra un contraste entre los que son terrenales o son del reino de los cielos, dice Pablo. Así que nuestras enseñanzas, hermanos, estarán basados en estos dos contrastes, que de hecho, más allá de una enseñanza, presentamos estos argumentos que el apóstol Pablo da y podamos elegir, ¿no? Cuál de los dos queremos ser. Y el primero Pablo nos presenta, hermanos, vamos a lo primero que nos presenta Pablo, nos presenta dos ejemplos a seguir, dos ejemplos para seguir. El primero es aquellos que siguen a Cristo y el segundo, aquellos que son enemigos de la cruz. Así lo dice los versículos 17 al 19, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice el versículo 17. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo dice a los filipenses que es necesario que ellos tengan ejemplos a seguir. En la vida cristiana, hermanos, es necesario tener ejemplos a seguir. Y aquí Pablo se pone en primer lugar. Él se pone en primer lugar como el primer ejemplo a seguir. Aunque para algunos podría parecer esto un poco orgulloso o soberbio de parte de Pablo, que se ponga como ejemplo a él mismo, lo cierto es que al ser el padre espiritual de posiblemente varios de los filipenses, él podía hacer esto, podía pedir que lo imitaran. Esto lo podemos ver también en 1 Corintios 11:1, en donde él dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pablo pedía que los demás lo imitaran, que pudieran seguir su ejemplo. Él dice en Corintios, imítenme a mí, pero no por lo que yo soy, sino porque yo también imito a alguien más, yo imito a Cristo. Y Pablo sabía que él no era el único al cual podían imitar. Él no dice solo a mí, sino él más adelante habla, dice ahí en el mismo versículo 17, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo decía, hay más que pueden seguir su ejemplo. Pablo no se creía el único al cual podían seguir o tomar su ejemplo. También pide que observen a otros cristianos, que vean la manera en la que ellos se conducen y que también puedan imitarlos. Lo primero que nos está mostrando Pablo, hermanos, es que la vida cristiana se trata de tener modelos a seguir. Ciertamente nuestro modelo principal es Jesucristo. Es el único modelo, es aquel a quien seguimos. Por eso nos llamamos cristianos. Pero también dentro de nuestras iglesias debe haber hombres y mujeres que reflejen el carácter de Cristo, que sean más maduros que nosotros en la fe y que su testimonio sea digno de imitar. Por lo tanto, hay personas que podemos seguir su ejemplo, que podemos imitar su fe. Personas que nos predicaron a nosotros, personas que son nuestros pastores, personas que son más maduros que nosotros, son ejemplos de fe para nosotros. Por eso dice Pablo, imiten a aquellos que también vean que se conducen rectamente. Pero Pablo no solo habla de los buenos ejemplos, también habla de malos ejemplos que había. Él habla de personas que probablemente eran creyentes antes y después regresaron o que nunca lo fueron, porque dice que menciona a ellos hasta llorando, dice Pablo. Por eso pensamos que eran personas que creyeron y después retrocedieron o quizá nunca creyeron. Y Pablo los menciona como enemigos de la cruz, es decir, aquellos que están en contra de la verdad del Evangelio, aquellos que han vuelto atrás o que quizá nunca estuvieron dentro.
El fin de aquellos, dice Pablo, es perdición. ¿Por qué? Porque al ser enemigos de la cruz, al estar en contra de la verdad del Evangelio o de Cristo, pues obviamente su fin es la condenación, es la perdición. No serán salvos porque no han creído en el Señor, sino que son enemigos de Él. Y esto es lo que dice Pablo. Nos habla de aquellos que son enemigos de la cruz. Dice aquellos que su Dios es el vientre. Aquí nos habla de idolatría, o bueno, que ellos están, su corazón está enfocado en algo más que no es Dios. Y esto no nos habla necesariamente de un problema en la comida, no nos habla de que eran glotones o que tenían problemas en la comida, sino que esto también nos puede dar la idea de su vida, la vida que llevaban, una vida llena de desenfrenos. Vivían para el mundo y sus pasiones en lugar de vivir para Dios. Por eso dice Pablo, solo piensan en cosas terrenales. Dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces nos habla de un estilo de vida. Mientras que unos buscan vivir rectamente, son los primeros que menciona Pablo, los otros solo piensan en lo terrenal, en sus pasiones, piensan solo en el desenfreno. Así que el punto aquí, hermanos, que nos presenta el apóstol Pablo es, hay estos dos ejemplos en la vida. En la vida hay estos dos ejemplos, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que se conducen rectamente y aquellos que viven para sus pasiones y desenfrenos. La pregunta aquí es, ¿a quién seguimos? Si seguimos aquellos que son ejemplos de lo recto, de ejemplos de Cristo, pues vamos a crecer, vamos a ser más como el Señor. Pero si seguimos aquellos malos ejemplos, lo único que sucederá es que vamos a ser desviados de la verdad. Por eso la pregunta, ¿qué ejemplo queremos seguir? Y más importante, ¿qué ejemplo queremos ser? ¿Qué ejemplo queremos ser para los demás? Espero que decidamos ser aquellos que sean buen ejemplo, que caminen rectamente, que sigamos el ejemplo de Cristo a través de otros y que también otros puedan seguir el ejemplo de Cristo a través de nosotros, siendo ejemplo para los demás. Así que, en primer lugar, hermanos, seamos ejemplo para los demás, seamos un buen ejemplo, seamos de aquellos que siguen a Cristo. Pero en segundo lugar, otra decisión que presenta aquí Pablo, otro contraste, nos presenta dos ciudadanías a las cuales pertenecer, dos ciudadanías para pertenecer, la ciudadanía terrenal o la ciudadanía celestial. Versículos 20 y 21 dicen, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo termina diciendo en el versículo 19 que aquellos hombres que son enemigos de la cruz, aquellos que no son buen ejemplo, dice, solo piensan en lo terrenal. Es decir, su mente está aquí en el plano terrenal, sus pensamientos, su conducta está limitada, solo se enfocan en lo terrenal, aquello que pueden ver, que sabemos que dura un poco de tiempo solamente. En cambio, el apóstol Pablo presenta a los filipenses, o les recuerda más bien que ellos son ciudadanos de los cielos, son ciudadanos del reino, en donde está nuestro Salvador, dice, o de donde esperamos al Salvador, la ciudadanía celestial. Pablo habla vemos este contraste, aquellos que piensan en lo terrenal, pero él dice, ustedes no son como ellos, ustedes deben de pensar en lo terrenal, en lo celestial. ¿Por qué? Porque ustedes son ciudadanos celestiales, de un reino celestial. Aquel que nos ha salvado, hermanos, nos ha incluido, nos ha añadido a la ciudadanía celestial. Dice Pablo, en Él esperamos, en Jesucristo, el cual puede transformarnos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquel que nos ha salvado también nos transformará, dice Pablo, el cuerpo de la humillación, mientras que los que solo piensan en lo terrenal permanecerán en su vergüenza. El Señor nos transformará como Él, o con Él, como Él, un cuerpo glorificado, semejante a Él, dice Pablo, quien fue nuestro Maestro y aquel a quien seguimos. Por fin llegará el momento en el que estaremos a su lado y esto será una realidad. Ciertamente, hermanos, vivimos en este mundo, somos ciudadanos de un país, en este caso mexicanos. Por cierto, en este mes es lo que recordamos, ¿no? Damos gracias a Dios que podemos vivir en un país libre, que podemos conocerlo a Él, podemos acercarnos a Dios y que somos mexicanos. Jesús dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, pertenecemos a un país, nacemos en un país, somos ciudadanos de tal país, de tal lugar. Pero también debemos tener presente, hermano, que en cuanto creemos en Cristo, venimos a ser ciudadanos del reino. Tenemos entrada al reino celestial y eso es más valioso aún. Eso debe llevarnos a vivir como tales. Por encima de ser mexicanos o de ser de cualquier nacionalidad,
somos ciudadanos del reino si hemos creído en Cristo. Alguien que solamente es terrenal tendrá sus pensamientos, acciones y deseos muy limitados. ¿Por qué? Porque solo pensará en lo que puede ver, en que esto que vemos, esta vida es lo único que hay y que hay que vivirla hasta el final. Algunos dicen así: si esto es lo único que hay, vamos a vivirlo hasta el final, ¿no? Y eso implica desenfrenos, implica muchas otras cosas. Un pensamiento muy limitado. Se tratan de vivir como si fuera lo último, queriendo disfrutar porque ya no hay más, viviendo una vida de desenfreno, pensando solo en lo terrenal, dice Pablo, pero al final el resultado de eso será la perdición, porque sí hay más allá. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino. En cambio, quien entiende que su ciudadanía está en los cielos, vivirá mucho más alto, con pensamientos más altos, con valores del reino, con la vista puesta en lo eterno y esperando por trascender y llegar con el Señor. Se trata de eso, hermanos, de no solo lo que pensamos, sino cómo vivimos. Alguien que es ciudadano del reino lo refleja en esta tierra. Pablo le recuerda a los filipenses que son ciudadanos del reino y también a nosotros, por lo tanto nos anima a vivir como tales. Dice Pablo: hay algunos que se han desviado, hay algunos que son enemigos de la cruz, hay algunos que no son dignos de imitar, que piensan solo en lo terrenal, pero ustedes o nosotros somos ciudadanos del reino, por lo tanto debemos vivir como tales. Somos ciudadanos de una patria celestial, así que escojamos vivir y servir, hermanos, a la patria celestial, la patria del Salvador, de donde somos ciudadanos ahora cuando creemos en Cristo. Por lo tanto, tenemos aquí otra decisión: ¿a qué ciudadanía queremos pertenecer? ¿Queremos pertenecer a lo terrenal, a lo que pues ya vivimos aquí, este mundo con pecado, o ser ciudadanos celestiales, pertenecer a la ciudadanía celestial? Y ser ciudadanos celestiales, hermanos, o pertenecer a la ciudadanía celestial no tiene que ver con un lugar específico, es decir, no vamos a ser ciudadanos del reino celestial cuando muramos, entonces sí, cuando ya estemos en el cielo seremos ciudadanos celestiales. No, comienza desde aquí. Es como la salvación, ya somos salvos, aunque estará completa, concreta al 100% cuando lleguemos con el Señor, pero ya somos salvos y lo debemos de vivir aquí. De la misma manera, somos ciudadanos del reino, pero no esperemos a llegar hasta allá para disfrutarlo, para vivir como tal, sino vivámoslo desde ahora. Así que escojamos ser ciudadanos del reino, hermanos. Por lo tanto, Pablo nos presenta aquí este contraste y esto nos lleva a tomar una decisión. Es el desafío para nosotros, tomar esa decisión. ¿Qué queremos ser? ¿De quiénes queremos ser? ¿De aquellos que siguen a Cristo? ¿De aquellos que son enemigos de la cruz? ¿A quiénes queremos seguir? Y también de quiénes queremos ser, ciudadanos terrenales o ciudadanos del reino. Es una decisión que debemos de tomar y pues espero que decidamos ser aquellos que siguen a Cristo y aquellos que somos ciudadanos celestiales. Decidimos ser ciudadanos del reino celestial, porque es lo mejor, hermanos. Ser enemigos de la cruz y ser terrenales es algo muy limitado y es algo que solo traerá perdición a nuestra vida. Por lo tanto, seamos ciudadanos del reino y busquemos al Señor. Busquemos vivir en esta tierra, en este mundo, como ciudadanos del reino, hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por la vida que tú nos das y porque nos permite, Señor, ser ciudadanos del reino de los cielos, Señor, y ayúdanos a vivir, Señor, como tales, Dios, siguiendo tu ejemplo en todo momento y pues también, Señor, ser de ejemplo para otros, Señor, que podamos imitarte a ti y seguir también el ejemplo de otros que te imitan, Señor, y ser ejemplo para otros, Señor. Te lo pido, Padre, ayúdanos a vivir como ciudadanos celestiales que reflejen tu reino y tus valores, Señor, en este mundo terrenal. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero vernos la siguiente semana. Bendiciones.